Cada persona se alimenta de forma distinta. En muchos casos, esto es por decisión propia, pues la persona, ya sea por distintos motivos, elimina de su dieta el consumo de ciertas comidas. Dentro de este grupo se encuentran los vegetarianos, que consiste en no ingerir carnes de ningún tipo. Por lo tanto, limita su alimentación a comidas de origen vegetal. Los historiadores afirman que el vegetarianismo ya existía varios siglos antes de Cristo. Muchas personas por entonces eran vegetarianas, ya que adherían a los postulados de filósofos y religiosos que condenaban toda la clase de violencia, incluyendo aquella que provocaba la muerte de los animales para convertirlos en objetos de consumo. Existe una clase más estrecha dentro de los vegetarianos, el veganismo, que consiste en no ingerir productos alimenticios de origen animal. Al igual que los vegetarianos, los veganos no comen ningún tipo de carne, pero a diferencia, tampoco consumen huevos, lácteos ni miel. La mayoría de las personas llevan un estilo de alimentación omnívoro. Esto quiere decir que consumen cualquier tipo de comida, incluyendo las de origen vegetal y animal. En tiempos recientes ha existido un debate. ¿Es necesario comer carne para llevar una vida sana? Algunos argumentan que es posible vivir consumiendo solo cierto tipo de alimentos, para tener mejor salud o evitar matar animales para su consumo. ¿Qué opina usted? Pues ya llegamos al momento del debate, familia, así que pueden empezar a opinar desde ya. Omnívoros, veganos, vegetarianos, ¿usted qué prefiere? Díganos en redes sociales o si tiene una duda también aquí la vamos a aclarar porque tenemos especialistas. Recuerde que estamos en A las 9 WTV en Facebook, 9 va con letra, o en @a las 9_WTV en las otras redes sociales. Vamos a presentar a nuestros participantes, panelistas el día de hoy. Tania Gordillo es nuestra especialista en nutrición. ¡Quietos! Bienvenida, la psicóloga además también. Gracias. No, bueno, es que eres todóloga, estudiaste como de todo en esta Dice, si te vida. descuidas otra cosa. Sí. Exacto, y si se descuidan ya andan estudiando otra cosa, ¿eh? Sí, no. Bienvenida, Tania. El comportamiento humano es en general mi Aquí pasión. tenemos a una... Y esto es parte importante. Totalmente. Tenemos un tema para ti ahorita, pero te platicamos después. Muy bien. Por supuesto, Hola, está con de nosotros Sasha por no van a acá hablar. Chloe Poletti, licenciada en nutrición. ¿Cómo Hola. estás, Chloe? Bien, gracias. Gracias por estar acá en tu casa. Gracias. Eduardo de la Mano, bienvenido, Eduardo. Es tu primera vez acá, ¿verdad? Es primera vez, sí. Muy bien. Bienvenido. Él es vegano Gracias. y además activista, ¿verdad? Exacto. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, ya conoce a Jorge Boyoli, a mi querido René Navarro y por allá a Archibaldo Balardi. Licenciado en puestos de tacos. Ah, sí, tacos. Vamos a platicar Te va a llevar de unos ese veganos. tema entonces. Iniciamos con nuestro activista. ¿Le parece, Eduardo, usted que es la primera vez que está por acá con nosotros? ¿Qué es lo Perfecto, que ustedes sí. defienden? Nosotros, el veganismo es una postura política que se posiciona en contra del especismo, básicamente. A nivel de definición de la Vegan Society, es un estilo de vida que intenta en la medida de lo posible prescindir de la explotación y el maltrato a los animales. Ok, esa es la base fundamental. Esa es la base de Vegan Society, que fueron los primeros que inventaron el término para diferenciar al vegetarianismo estricto del vegetarianismo o lacto-vegetariano, que había un fuerte debate como en 1948 en medio de la sociedad. ¿Desde el 48? Sí, desde entonces, sí. Yo creí que era una tendencia nueva. Oye, No, en realidad es tan antiguo como la humanidad. pero por ejemplo, hay ciertas sustancias o nutrientes que Como la necesitamos, como la proteína, no sé. ¿De dónde lo conseguimos en este caso? Pues de ¿Dónde lo semillas, de las leguminosas, de algunas plantas como las algas. Bueno, ¿Pero tienen la las, misma de las cantidad? leguminosas es cierto, pero yo algo que defendía en el programa pasado y que hay muchos mitos, y bueno, la colega no me dejará mentir con el sistema mexicano de equivalencias, no es cierto que las semillas sean una fuente suficiente de proteína. Más allá de la carne o de los animales, yo defendía el consumo de la proteína porque eso es lo importante, los macronutrientes que necesitamos para nuestro cuerpo pues deben de estar de alguna parte, ¿no? Y sí están en las leguminosas, pero no así en semillas y no así en algas. De pronto hay como información confusa en eso y es bien grave para la gente. ¿Y cómo se tendría que sustituir? El alga espirulina sí tiene yo creo? proteínas, de hecho. Y ¿Cómo genera se proteínas sustituiría, por ejemplo, lo que tiene un corte de carne? ¿La qué? Para El alga espirulina. O La alga espirulina La es proteína del buenísima, sí. huevo, la leche, ¿cómo la sustituyen? ¿Tú Hay- cómo lo sustituyes? Tú. ¿Yo? Sí. Tú personalmente. Interesante. Bueno, consumo muchas leguminosas, en general,
desayuno, por ejemplo, peanut butter en la mañana, o sea, Crema de cacahuate. Crema de cacahuate. me encanta, o sea, para los omegas y eso como mucho semillas, por ejemplo, chía, linaza, a veces un ¿Quinoa? puñito de... Pues la quinoa más es para la comida, o sea, Ok. para la comida, ya más como... Y ahí, por Fuerte. ejemplo, la quinoa está en el grupo de los cereales, no en el grupo de las Como proteínas. arroz, pues, Y eso la es chía sí, carbohidrato, Pero- eso es carbo. Eso es pero carbohidrato. La también- chía sí es proteína También y esas prefiero otras cosas. comer, por ejemplo, los cereales enteros. Por ejemplo, si voy a comer harina de trigo, me gusta más no la integral, sino le dicen Stone Ground, en Estados Unidos, es que es como el cereal Natural, entero. pues entero. Es el cereal Entero. entero. Grano ¿Cómo? entero. Sí, nada más O, molido. por ejemplo, en el arroz, prefiero el arroz integral porque pues, La avena. es más complejo, o sea, tiene más aminoácidos, porque si no es pura azúcar, ¿no? Lo que estás consumiendo. Aquí Y hablando- suele suceder entre muchos veganos que consumen demasiado azúcar y tienen desbalance por eso, porque comen mucho arroz blanco o muchas Y de papas hecho, sin cáscara. Por eso vemos entre veganos y vegetarianos tanta obesidad. Hay más obesidad entre omnívoros. Fíjate que hace ratito Por hablábamos... volumen de gente sí, pero... No, puede no, ser, por estadística. Pero hace ratito hablábamos fuera del aire de que se consume mucha proteína o mucho más proteína de la necesaria según algunos artículos que tú me mencionabas. Por eso el cáncer de colon. Pero, ajá, justo. Y me dejas pensando en algo que yo les digo siempre. Habrá que ver de dónde son, porque si hablamos de otros países puede ser. En mi experiencia profesional en México se consumen mucho más carbohidratos que proteínas. La comida del mexicano está basada en carbos y no en proteína. Y la causa más grande de obesidad y de aumento de azúcar y colesterol tiene que ver con una falta de proteína, más que con un aumento en ella. El cáncer de colon, tienes mucha razón, pero eso tiene que ver con factores digestivos. De hecho, el Así. cáncer de colon, o sea, cualquier tipo de cáncer es multifactorial. No se lo podemos atribuir a la carne. No únicamente. Exactamente. No únicamente. Vamos a tener que hacer la primera pausa comercial. Opinen en las redes sociales. Ahorita damos lectura a sus mensajes. Regresamos con el debate de hoy. Familia, y bueno, nos quedamos entonces platicando acerca del cáncer de colon que podría surgir a raíz Del de consumo muchos de carne, factores. pero del consumo de carne dicen. Algo muy importante que estaban mencionando hace ratito de cómo los vegetarianos o veganos complementan esta parte de la proteína. Como nutrióloga puedo decir que es muy importante la mezcla de un cereal con leguminosa. ¿Por qué? Esto hace que se genere proteínas de alto valor biológico. Las proteínas de alto valor biológico son las que forman los músculos de nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante hacer esta combinación. Por un ejemplo, poder hacer una tortilla con frijoles o un pan integral con frijoles o habas con arroz, por ejemplo, o garbanzo con arroz, perdón. Entonces, eso es una forma de complementar esta proteína. Tendremos que hablar de algo muy importante que también es la absorción del hierro, porque hay hierro M y no M. Esto significa que hay un hierro que se puede absorber fácilmente y otro que no. Entonces, el que se puede absorber fácilmente pues se encuentra en los productos de origen animal, como la carne o el pollo o el pescado. Pero para informar a la gente es muy importante tomar en cuenta que si van a formar esta proteína de alto valor biológico con, por ejemplo, alguna leguminosa y un cereal, es importante que que consuman después algún alimento con vitamina C para cambiar el estado de oxidación de este hierro y pueda tener una mejor absorción. Es todo un ritual. También entonces, recomienda- es que el ritual. También recomienda... De pronto yo en el sistema que cree les digo, yo quisiera que ustedes entendieran que esto tiene que ser más fácil, porque si empezamos a hablar de todo lo que aprendemos, pues a la hora de estar en tu plato parece que tienes una ecuación ahí que no vas a poder, Exacto. Y que puede que no ser vas a poder con contrario a lo ella, que ¿no? realmente Y de hecho necesitamos. te complicas tanto, te revuelves que justo terminas a lo mejor haciendo una mezcla desafortunada. Por ejemplo, y nos vamos no a algo profundo, sino muy sencillo. Si tú tienes un nivel de sobrepeso importante o una glucosa elevada, es una muy mala idea tener una combinación de leguminosa con cereal en donde tengas mucho más carbohidratos que una proteína realmente biodisponible, ¿no? Entonces ahí por eso es más recomendable de pronto consumir una proteína que no tenga carbohidratos, en un ejemplo claro como en una persona con diabetes. Una pechuga de ¿No? pollo, por ejemplo. Sin embargo, si no queremos consumir alimentos de origen animal, yo creo que está muy bien. La verdad es que no es criticable siempre y cuando tengamos también, así como tenemos esa conciencia
conciencia, otra parte de la conciencia abierta a que necesitamos el macronutriente y entonces habrá que suplementarlo de otro lado. Pero también Hay suplementos pero también para hay que, muchas cosas. hay que ver una cosa. Hay doctores y ahorita hay sistemas que tenemos y que lo hemos visto, en donde cada cuerpo es diferente y cada cuerpo reacciona a la comida que ingieres diferente. Entonces hay muchos doctores que te checan ahorita con nuevos sistemas en donde te dicen qué es lo que tienes en exceso en tu cuerpo y qué no, y qué alimento. O sea, yo llegué a mí me quitaron la manzana, porque yo no comía, tragaba manzana. Pero por eso te la Entonces quitaron. te dicen, a ver, tengo que quitar la manzana, pero Hay que enriquecer tu alimentación. un equilibrio entre verduras, vegetales, frutas y carnes. Y tiene que haber una rotación de alimentos. Te decía yo, y pareció broma, pero no. Estos nuevos escáneres que hay de alimentación, en donde nos ven incluso a qué somos alérgicos, y lo digo muy entrecomillado, resulta que sale que eres alérgico exactamente a lo que más comes. Porque lo que tienes es una inflamación celular producida por repetición, por falta de rotación. Le llaman primero y después cae. Por inflamación celular. Entonces, la verdad es que es un poco un asunto comercial. Yo les digo que esta cosa con la salud se vuelve una marca comercial que nos confunde, que nos quita dinero y que nos quita paz. O sea, cuando tenemos todo Y yo esto... creo que lo que dice él es muy importante, ¿no? O sea, escuchar al cuerpo es básico. Oye, Se ¿ves vuelve- lo que- pero pero mi cuerpo lo escucho mira, y me pide entonces, tacos de esto- suadero y pero quesadillas. Te pide tacos Tortas. justo cuando todavía estás en un momento ácido del cuerpo y no en un momento alcalino. De verdad, eso también es muy importante y creo que lo mencionábamos un poco en el programa pasado. El problema de la carne, yo les decía, yo no como carne no por una cuestión filosófica, la carne roja, sino por esto de la digestión y porque pone tu cuerpo en una situación ácida que ya no te permite tener bienestar. Hablábamos de que estás de malas, de que duele la cabeza, justo porque la vaca llega a tu mesa como 3 meses después de que murió. O sea, para mí ya eso está hasta echado. años. Ajá, está echado a perder. Y las alimentan y ya con no la hormonas. quiero, ¿no? Tiene Además de las nitrógeno para que no hormonas, se claro. descomponga. Eso sí es una realidad, como también lo es, y la semana pasada traía yo 2 libros, algo que nuestro cuerpo ha evolucionado de tal forma que ya puede con eso. O sea, hay un libro muy bueno que yo le recomiendo al público de pronto que se llama Comer sin miedo y es de un neurocientífico. Ustedes saben que yo y las neurociencias son mi pasión. Este hombre dice que el cuerpo evoluciona de tal forma que no hay que tenerle miedo a la comida que ya hemos comido siempre, que la vamos a poder procesar, digerir y hacer y que son otros factores los que nos están enfermando, ¿no? Entonces, comer sin miedo es importante y entender esto del macro. Nada más para cerrar, de lo que yo les decía el otro día, el cerebro evolucionó a través de la toma de proteína. Entonces no podemos sentirnos Eso más es un mito. evolucionando. No es un mito. Los dientes, los mismos No es un dientes mito. hablan de La ciencia... Los dientes hablan de eso, pero también, o sea, hay evidencias de neandertales que comían semillas. Exacto, o sea, es que pero dependía nunca de las hubieran- zonas. Lo Fíjate, que pasa es que hay llegó dos- la era Pero también glacial. comían animales. Llegó la era glacial, comían- claro, pero porque llegó la cazaban. era glacial y no había disponibilidad de Empezar, Mira, vegetales. los dientes del ser humano no son para comer carne. No, De pero... entrada. actualmente. Son de De homínidos. entrada, Nosotros sí, tenemos pero antes 24 sí. millones de años Y siempre siendo... hubo caza y Mira, sea, justamente alimentándonos citando con publicaciones, si ustedes quieren frutas. leer algo que se llama El precio de la inteligencia, en ese libro es chiquito y fácil de leerlo. Lo único que van a encontrar es que hay 2 momentos que marcan la historia del ser humano. La bipedancia, cuando cambió el centro de gravedad de nuestro cuerpo y anduvimos rectos y en 2 pies, y el consumo de proteína, de carne animal, que nos hizo Es desarrollar una la teoría. parte del cerebro que tiene tu conciencia, que tiene la parte racional, la parte de la amígdala, la parte del freno. No hubiera conciencia si no hubiéramos comido carne y si no hubiéramos cambiado. Pero voy contigo un poco, eso doctora, es- porque hay animales que comen otros animales carne, entonces ellos también hubieran desarrollado esa conciencia. ¿Y tú cómo sabes que no? Claro que sí, porque estás diciendo tú que el ser humano si genéticamente desarrolló no a través tenía de la la tendencia, proteína a ver, conciencia. si Pero genéticamente entonces- no No, pero tenía la proteínas tendencia, no. antes. o sea, Regresamos con la solo- pregunta que hizo Boyoli acá a Suena lógico, pero a no la había. psicóloga. Vamos a la pausa comercial, volvemos, opinen en tendencia redes. genética. Preguntas, comentarios del público. A ver, Boyoli, ¿qué dicen? Dice José Adrián, yo tengo una pregunta. ¿La psicóloga es soltera? Sí. Y alguien dice que golazo con la pregunta que les hice. Dice otra persona, Vladi Terrazas, el ser humano es omnívoro, ni carne ni exceso de hierbas. En exceso, la dieta del ser humano necesita esos alimentos balanceados sin sustitutos.
Ni mucho ni poco, Ni pero mucho ni que poco. De no todo es un poco. sustituible. Sí. Nada con exceso, todo con Fíjense medida. que la medicina tiene como principio básico esa idea, decir que todo lo vamos a obtener a través de los alimentos. Y eso está completamente obsoleto. Sí. Porque con cultivos tan intervenidos, con una fruta que llega a tu mesa después de haber sido congelada 5 años atrás, y no es un mito, o sea, tengo familia que en Saltillo cosechaba, por ejemplo, mangos. Y un día vi un refrigerador de estos enormes lleno y así de, ¿por qué no vendiste la producción, tía? Ah, no, porque me la pagaban mal, tiene 2 años ahí. Y yo así, ¿cómo tiene 2 años? Sí, el otro año no la saco y si no el otro, y, o sea, entonces eso me hizo saber que claro que en el súper el mango por eso, o la fresa o lo que quieras, tiene años congelado hasta que llega a tu mesa. Entonces eso no tiene nutrientes reales ¿La ya. comida kosher? Tiene otros procesos que puede ser que tenga más veracidad Lo su, que pasa su es que calidad. kosher es que es aprobado por el rabino. Así Ya. es. Ahora, Y es como un ritual. Ajá. O sea, es como... Para matar O sea, al no sé, animal. las vacas, por ejemplo, bendecirlo, las no, vacas sí de es- comida kosher sí es que le no se hacen un estresan, corte, ¿no? le hacen un corte en la garganta y la voltean para que salga toda la sangre. No, al contrario, se Bueno, estresa el ellos- doble porque ellos- muere sí, desangrada. Ellos, Es ellos torturar. piensan que Es no peor, se estresan. es Pero- peor la carne Pero kosher. bueno, en realidad, es triple aunque de fuera cruel. orgánico, aunque fuera lo que fuera, supongamos que sí. Por eso digo que está obsoleto. Supongamos que lo puedes obtener de las frutas. Entonces, ¿cuántas naranjas se necesitan para que tengas la vitamina C que te da la ingesta diaria recomendada al día? Un redox. 18. ¿En qué momento me como 18 naranjas? Y luego tengo el azúcar de 18 naranjas y tengo su vitamina C, pero el azúcar por los cielos. No, Por eso ahora la necesitamos suplementación, tener ¿no? apertura para la suplementación. Yo estoy a favor de Ahora, ella ¿sí totalmente. sabían que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, ustedes combaten que la carne y los animales, pero hay algo que hace mucho más daño todavía, que son los lácteos. Mucho más daño No, no, que... combatimos también el tema de los lácteos. Para Eso nosotros es es mucho- parte del mismo problema. Sí, para sí, pero eso ellos es mucho más totalmente. todavía, porque el ser humano, dime qué animal después de amamantar sigue tomando leche, solamente el ser No, humano. bueno, ¿qué solamente animal el ser humano. consume leche de otro animal? Ninguno. Exacto, Oye, que no y sea en su realidad mamá. solo necesitas Exactamente. Y estos 6 meses, ¿no? solamente 6 meses y ya. Y eso- pero y esas solo tomar 6 proteínas meses. veganas Y es que lo están en el único. mercado ahora, ¿sí funcionan? Sí, sí funcionan. Hay, ¿Sí? hay unas muy De hecho, buenas. tienen ¿Y una las sintéticas? biodisponibilidad mayor muchas veces Que si la comes solo que con si el comes alimento. el alimento. O sea, yo sí te puedo, por eso digo de esta apertura. A veces un polvo te funciona mejor que Un pedazo de carne. Un pedazo de carne que O sea, está la hecha a proteína perder. sí ¿no? te- O sea, Además la ya está proteína la ingeniería sintética que te molecular. venden en Pero el vegana. Hay nuevas tecnologías Pero para vegana, mejorar vegana. tu Hay una que dice inmunidad, hacer más vegana. masa No, no muscular, solo la vegana, tomar lo porque por mejor de las ejemplo la cosas. caseína no es vegana porque es proteína de leche. suero de De leche. suero de leche, sí. Y también puede ser igual de buena. O sea, no necesitas ser vegana para ser buena. Lo que necesitamos es un concepto que se llama grado farmacéutico. Si hay un grado farmacéutico, entonces tenemos una biodisponibilidad alta y no tenemos proteínas de baja calidad. Ojo, porque yo creo que esto es importante. Todas estas marcas que hay multinivel no es una proteína de alta calidad porque el negocio no es venderte proteína, el negocio es que todo mundo vende y todo mundo gane. Bueno, pero el nivel de Entonces, biodisponibilidad, por ejemplo, para una persona que no consume absolutamente nada de origen animal, creo que sí sería bueno recomendar algún tipo de suplementación. Y es que yo justo me ¿Lo refería, toman ustedes? yo justo me Yo tomo, refería sí, a la yo hago proteína ejercicio y- vegana como tal. Y No la he tomo proteína, probado. tomo Yuma, si y es tomo buena, una claro. que se llama Falcon, que la verdad es Proteína Falcon es bien sintética. padre. Oigan, pero también se le está Guadalajara. olvidando algo, ¿eh? Nosotros los que nos dedicamos al ejercicio y conocemos de proteínas, también requerimos y sabemos que requerimos dejar descansar el cuerpo por el riñón y el hígado Sí. de la proteína el sustituto. descanso es súper Entonces, bueno. no Pero podemos entonces- decir que hay que suprimir la carne o que es mejor un polvo, porque el No, polvo no, no. también tiene otros daños Pero es y que efectos no se, colaterales la en nuestro organismo. suplementación, y esto es un concepto importante, no se trata de suplir. Cuando dices suplementación, hablas de suplementar, o sea, de además de lo que tú comes, lo suplementas con esto Entonces, más otro. bien complementos, No es que ¿no? Serían mezclas. complementos. Totalmente. Así es. Complementicio. Si eso es más claro, sí. O sea, el suplemento tiene así su nombre porque suplementa, ¿no? Porque Sobre todo suple. en una persona que puede tener falta de proteína en su alimentación, ¿no? Como lo puede ser un vegano o un vegetariano. Así es. Y en realidad, Sí, en realidad. el asunto no es promover ni polvos ni pastillas ni nada. El asunto es promover la conciencia de que necesitamos los macronutrientes para todo el funcionamiento del cuerpo. Ya lo decía la nutrióloga también, los músculos, todas las funciones metabólicas están supeditadas al consumo
y a la absorción de proteínas. Eso tendríamos que dejarlo muy claro. Algo que quiero Estoy de agregar acuerdo. y muy importante es, ahorita a ver si nos puedes platicar un poco de tu transición, porque nos contabas Sí, que sobre todo eso. que comías carne, pero para las personas que nos están viendo es muy importante que en el proceso de transición de omnívoro a vegano o vegetariano estés contenido por un nutriólogo. Correcto. ¿Por qué? Porque puedes tener descompensaciones y muchísimas veces no saben cómo hacerlo. Correcto. ¿Tú Sí, cómo es lo normal, hiciste? es normal que al principio tengas descompensaciones porque obviamente tu organismo se está adaptando a una nueva forma de alimentación y cuando has comido pollo todo el tiempo o pescado todo el tiempo, tus filetes de salmón y así, y lo quitas, pues obviamente tu cuerpo lo resiente. Pero con una asesoría profesional puedes llevarlo correctamente y tener todos los macronutrientes que necesitas, ¿no? También con una buena suplementación porque es importante tomar B12. Tú siempre la Mi tomas. experiencia, sí, siempre, diario. Tomo B12 sublingual de Y Biovea. D, por ejemplo, también vitamina D, que de pronto... La no vitamina podemos D es una hormona absorber. y se genera A través de la exposición al de sol. la exposición al Sí, sol. a veces Entonces, no tomo es 15. suficiente si no tenemos aparte lo que la sintetiza, que son suficientes proteínas. A ver, Es espera, importante, pero también el equilibrio de vitaminas y de aminoácidos. ¿Y tú cómo ¿no? lo y una obtienes? buena salud intestinal, que Exacto, luego es eso compleja es por el súper consumo padre. de azúcares, las inflamaciones Sí, que tenemos, claro. la colitis. De hecho, las enfermedades neurológicas tienen en nuestro país todo el sentido, iniciando con las enfermedades gástricas. Ajá, o sea, todo empieza en el intestino. Dicen que el todo intestino es el empieza, segundo cerebro Pero humano, ¿cómo le ¿no? hace una Pero les persona? cuento de la transición. Pero sí, Viene a consulta y No, entonces... no, no, todo el mundo- eso está increíble, pero eso es en el mejor de los casos, cuando estás hablando de la clase media. Pero en la mayoría de la gente que, por supuesto, nos está viendo, dice, oye, apenas tengo dinero para que me alcance para el mandado, ¿cómo le voy a hacer para pagar un nutriólogo? Debería ser un derecho humano. sí. Claro. ¿Cómo le haces? Pero yo te digo cómo le haces. Ayer estaba yo Sí, nutriólogo capacitando en gratis. el IMSS y justamente así se hace. Yo les decía, tenemos un instrumento, el plato del buen comer, y nada más ves 3 grupos: proteína, proteína, verduras y cereales. Vamos a un Uno de corte. cada una. Ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos por haber una. compartido aquí con nosotros. Y bueno, con la transición, aguas, ¿eh? Hay que ir de la mano.